Buenos días. Hoy hablaremos sobre fuentes del derecho internacional público. Ahora, para ello, tenemos que hablar sobre qué son los tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos formales y escritos entre estados o entre un estado y una organización internacional que crean obligaciones y derechos específicos entre las partes. Esta es una de las formas más directas y formales de generar normas en el derecho internacional. Los tratados reflejan la voluntad de los actores internacionales y su capacidad de regular diversos aspectos de sus relaciones, como el comercio, la paz, los derechos humanos, el medio ambiente, entre otros. Ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas de 1945 es un tratado fundacional que establece los principios y normas de la ONU. El Tratado de la Paz de Versalles de 1919 puso fin a la Primera Guerra Mundial y modificó el mapa político de Europa. Algunas características son: formalidad: los tratados deben ser redactados por escrito. Consenso: las partes involucradas deben negociar y acordar sus términos. Ratificación: para que un tratado sea vinculante, cada estado parte debe ratificarlo, es decir, darle su acepción formal. Vinculación: una vez ratificado, el tratado es vinculante para las partes y debe cumplirse. Pasemos a costumbre internacional. ¿Pero qué es la costumbre internacional? La costumbre internacional se refiere a las prácticas y comportamientos que a lo largo del tiempo los estados realizan de forma constante y con la convicción de que deben hacerlo por una obligación jurídica, no solo por conveniencia. Ejemplo, el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Es una costumbre que, aunque no siempre está escrita en tratados, ha sido aceptada como una norma obligatoria por la mayoría de los estados. Características. Práctica constante. Los estados deben llevar a cabo ciertas prácticas de manera repetida. Óptimo juris. Los estados deben creer que esa práctica es jurídicamente obligatoria, no solo por conveniencia. Desarrollo gradual. La costumbre se reforma lentamente a medida que los estados adoptan una práctica y la reconocen como vinculante. Pasemos a principios generales del derecho. Pero, ¿qué son los principios generales del derecho? Pues son principios fundamentales que se encuentran comúnmente en los sistemas jurídicos nacionales y que pueden ser aplicados en el ámbito internacional para llevar vacíos normativos o para interpretar normas existentes. Estos principios son esenciales porque proporcionan un marco común para la resolución de disputas y la normalización de las reglas internacionales. Ejemplo, el principio de buena fe. Este principio se encuentra en casi todos los sistemas jurídicos y establece que los actores internacionales deben actuar, deben actuar con honestidad y no de manera fraudulenta. Es fundamental para la interpretación de tratados y la resolución de conflictos internacionales. Algunas características es universalidad. Son principios comunes a la mayoría de los sistemas jurídicos del mundo. Aplicación flexible. Puede ser utilizado para interpretar otras fuentes del derecho internacional, especialmente cuando no existe un tratado específico o una costumbre. Ejemplos comunes: buena fe, equidad, no discriminación, entre otros. Pasemos a decisiones judiciales y jurisprudencia. El contexto de las decisiones judiciales es que los tribunales como la Corte Internacional de Justicia también son una fuente importante del derecho internacional, aunque las decisiones no crean reglas vinculatorias para orientación interpretativa para la aplicación de las normas internacionales. Las sentencias de estos tribunales a menudo establecen
Precedentes, es decir, interpretaciones que pueden ser seguidas en casos futuros. Algunos de los ejemplos serían en el caso de Nicaragua versus Estados Unidos de 1986, la Corte Internacional de Justicia determinó que Estados Unidos había violado el derecho internacional al apoyar a los contras nicaragüenses. Esto causó, este caso reforzó la importancia del principio de no intervención y la prohibición de la utilización de la fuerza en las relaciones internacionales. Algunas características son la jurisprudencia. Las decisiones judiciales, a pesar de no ser leyes escritas, influyen fuertemente en la interpretación del derecho internacional. Precedentes. Aunque no son vinculantes de manera obligatoria para todos los casos, las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sirven como guías a casos similares. Resolución de disputas. Las decisiones judiciales ayudan a aclarar la aplicación de las normas del derecho internacional. Doctrina. La doctrina es el conjunto de opiniones y estudios elaborados por juristas internacionales, académicos y expertos del derecho internacional, aunque no es una fuente directamente vinculante de las normas. La doctrina tiene un papel importante en el desarrollo y la interpretación del derecho internacional. A menudo los tribunales internacionales y los estados recurren a la doctrina para apoyar sus argumentos y para comprender mejor los principios legales. Algunos de los ejemplos es Hugo Grocio, uno de los principales teóricos del derecho internacional. Propuso que las normas internacionales deben basarse en la razón y el derecho natural. Sus escritos sentaron las bases de lo que hoy conocemos como el derecho internacional. Sus características son la interpretación. Los juristas y académicos aportan interpretaciones valiosas sobre las normas internacionales. Desarrollo teórico. La doctrina ayuda a evolucionar el derecho internacional, sugiriendo nuevas interpretaciones y aplicaciones normadas. Influencia indirecta. Aunque no son vinculantes, los tribunales a menudo se basan en la doctrina para fundamentar sus decisiones. Pasemos a actos unilaterales de los estados. Pero, ¿qué son estos actos? Son decisiones o declaraciones hechas por un solo estado, que puede crear efectos jurídicos en el ámbito internacional. Aunque no son como los tratados, pueden tener un impacto importante. Un acto unilateral puede ser, por ejemplo, un reconocimiento de la independencia de un nuevo estado, una declaración de neutralidad o una promesa vinculante ante la comunidad internacional. Algún ejemplo sería el reconocimiento de la independencia de un nuevo Estado, cuando el Estado declara que reconoce a otro como un nuevo Estado soberano. Ese acto puede ser un acto unilateral, que crea efectos jurídicos inmediatos. Las características pueden ser vinculante para el Estado, que realiza, aunque un acto unilateral proviene de un solo Estado, puede ser jurídicamente obligatorio para él. Impacto internacional. Estos actos especialmente si son reconocidos por otros estados. Pueden tener un impacto global como ocurre con los reconocimientos de nuevos estados o territorios. En resumen, tratados internacionales. Acuerdos formales entre estados que crean derechos y obligaciones. Costumbre internacional. Prácticas constantes de los estados que se considera obligatorios. Principios generales del derecho. Normas fundamentales compartidas por los sistemas jurídicos nacionales. Decisiones judiciales. Fallos de tribunales internacionales que guían la interpretación del derecho internacional. Doctrina. Opiniones de juristas que ayudan a entender y aplicar las normas internacionales. 6. Actos unilaterales de los estados, declaraciones y actas de solo estados que pueden tener consecuencias jurídicas. Estas afectan el derecho internacional, no actúan de manera aislada, sino que se interrelacionan para dar forma y coherencia a las normas que rigen las relaciones internacionales. Hasta luego.